Bienvenidos sean todos. Espero que tengan un bonito día. Si no, mañana lo harás mejor. Lo sé. Iba a hablar sobre la estética en el dibujo, pero resulta que el guión que escribí necesita algunos ajustes. No tenía muy claras mis ideas cuando puse ese título. Así que para no dejarlos sin video en una semana se me ocurrió hablar de este tema, que al igual que el anterior video también es un tema controversial. Otra cosa, no tomen a mal lo que voy a opinar, ya que es una opinión no la verdad absoluta. Pues ya está. Démosle ya. Contexto, de hace bastante tiempo que la gente... Bueno, un puñado de personas, los minoritarios, andan exigiendo como locos que cada obra tenga un personaje de X etnia, Z género, y orientación o todo al mismo tiempo. Y en vez de ser una petición de fan como Che, me gustaría ver un personaje argentino en tu obra. ¿Se podía? es cambio es un si no me das lo que quiero aquí mismo te pelo, literalmente andan amenazando por cancelar una obra porque esta no tiene lo que piden. Sé que el otro extremo está en las mismas, pero más enfocado en quejarse, por lo que dependiendo del caso le daré la razón a uno que otro. Pero algo que he estado viendo es que tienen una idea muy errónea de lo que es la representación, llevándolo a un terreno más personal, como si el personaje fuera ellos o algo así. Tomemos por ejemplo Cheulka. Si se fijan, muchas feministas trataban a los hombres como misóginos por no ir a verla o no darle buenas críticas, y muchas justificaban que estaban tratando mal al personaje porque era mujer. Cosa que no veo lógica porque, ¿cómo explicas que Hulk, una película protagonizada por un varón, esté menos evaluada que Capitana Marvel? ¿O cómo explicas que las mejores películas sean todo el elenco mixto interactuando entre ellos y dándole espacio a cada personaje? Esta manera de victimizarse se ve mucho para defender un personaje que les gusta mucho para decirte en la cara que eres una horrible persona, cosa que no entiendo por qué la defensa tan acérrima. Cierto, es algo normal, por nuestra parte, lo hacernos cuando las feministas atacan a nuestros personajes favoritos, pero con una pequeña diferencia. Y es que sus críticas están enfocadas en resaltar lo mal que está la sociedad por alabar este tipo de personajes, cuando la realidad hablan sin saber qué rayos están diciendo por no estar informadas, como lo hicieron con el maestro Rossi. Lo sé, es imposible defenderlo, pero alguien lo hizo, o al menos defendió su anime de su eminente cancelación en Argentina, dando a entender que el anime era para jóvenes más grandes con más criterio, o sea que tus hijos pequeños no deben verlo. Y eso es un punto válido porque da a entender que las acciones de Rossi no deben ser tomadas como modelos a seguir, ya que ¿quién sería tan pendejo para justificar sus pervertidas acciones usando a Rossi como ejemplo? Gente con problemas de no diferencia la realidad y fantasía. Y creo que eso es el problema original. Al no ver una diferencia real de lo ficticio, piensan que por criticarse Lulka estamos criticando el movimiento feminista, solo porque esa escena superficial de que la protagonista sufrió más que su primo, era más que sobrado y panfletada barato. Pero hasta lo que leí de las críticas, el capítulo estaba regular porque eran ver dos personajes conversando y haciendo chistes. Y no era mala, solo estaba regular ese episodio. Me recuerda un poco a los fans del anime cuando critican sus animes, y te saltan tipo. En el manga estaba mejor explicado. No lo dudo, pero si en el anime no lo explican o no está bien fundamentado, no por criticarlo no significa que la crítica vaya directamente al manga. Porque son dos cosas diferentes, en diferente formato. Hablando de anime. Otro ejemplo que creo que reafirmaría toda esta obsesión de la búsqueda de la representación obsesiva, sería el personaje de Yamato de One Piece. Que esto es todo un dolor de cabeza. Hasta lo que entendí del lore de este personaje, Yamato se hace llamar Oden, o es el Oden. Oden es un samurái que Yamato le tenía una fuerte admiración y decide comportarse como su héroe lo haría. Y como Oden era varón y Yamato mujer, trajo confusión, porque gente de la comunidad trans pensaban que este personaje era trans. Y más se fue al carajo el tema al saberse que en un afiche de personaje aclaraba que Yamato es del género femenino. Cosa que casi ahorcan al creador en un juicio social. Los fans de One Piece, que son los que más saben, obvio, explican que el personaje no debe ser tratado como trans debido a que este no cumple con esa descripción, y que hay más personajes para ponerle la bandera LGBT. La gente, como racionaria que es, abrieron hilos porque les parecía mala la decisión de que el creador haya afirmado que Yamato es mujer. Aunque, la realidad de ese afiche ni era hecha oficialmente por el creador. Y muchos de estos escritos eran experiencias personales de personas trans sobre cómo fue su transición, y debido a estos testimonios de vida daban argumentos del por qué Yamato es trans. Primero, que una experiencia personal no hace automáticamente que ese personaje sea trans, porque ten en cuenta que ya tiene una historia definida, y esta se entiende que Yamato no es ni mujer ni hombre, sino que es Oden. Sí, Oden es hombre, por lo tanto, Yamato debería ser hombre, pero como no he visto la serie, pinché 500 capítulos, tuve que fiarme en la Wikifans, lo que me hace entender con este personaje, Yamato,
Tiene una fuerte admiración por alguien hasta el punto de imitar todos sus aspectos, tanto es sus gustos como gestos, y la razón de por qué tiene conductas masculinas es porque Oden era hombre. Es muy diferente a un trans, ya que ellos se identifican con el género que ellos sienten ser parte, mientras Yamato su identidad es otra persona. Por lo que si Yamato se casa con una mujer será porque Oden era heterosexual. A esto se le llama mimetismo, algo que también nosotros llegamos a hacer, ya que es normal copiar conductas de nuestros cercanos. En el caso de Yamato lo lleva más allá hasta el punto de llamarse Oden. Aun si Yamato no sea trans, eso no significa que tengan que ensañarse con el autor, ni la editorial, y más teniendo personajes disidentes en la serie. Pero está tan aferrados a la idea que ignora a otros personajes y quieren obligar al autor a rectificar. Cosa que Oda no ha dicho ni afirmado nada. Esto me recuerda a la película de Luca, que muchos decían que era una película LGBT porque hacían comparaciones con otra película LGBT, en especial la escena del tren, pero sobre todo las escenas de amistad que tenía Lucas con Alberto. Lo curioso es que así se llevaron preso a dos musulmanes porque pensaban que eran una pareja homosexual, y que fue considerado como un acto homofóbico por estigmatizar una amistad. Ahora resulta que cualquier pequeño afecto de cariño la gente ya asume que son gay. No. A ver, no es malo shippear. Lo malo sería exigir que fuera canónico, siendo que el autor mismo dijo que era una historia de amistad. Hay más caso. Como un personaje blanco de Encanto. Las críticas a la autora de La Casa del Búho por el personaje de Luz. Samurai Jack hetero. Pero, daré un último ejemplo con algo muy curioso que vi y estalló en mi cabeza. No pude encontrar la captura, pero es una cuenta que se dedica a mostrar clips de viejas series. No sé si ubican a TikTok o llegaron a ver su serie animada. No recuerdo mucho porque estaba chiquito, pero lo poco que recuerdo es que era una serie que tocaba temas de la comunidad afroamericana, en especial los barrios marginados. Entre sus temas estaba el racismo. Pues, curiosamente a la gente les pareció nuevo que una serie del 2000 hablara tan abiertamente esto y con mucha naturalidad. Cosa que me hace pensar que las generaciones nuevas piensan que todo era racismo hasta que llegaron ellos y cambiaron el panorama, cosa que no es así, y esta TikTok es prueba de ello. Lo que estuvo antes. Puedes criticarlo y decir que mantenían una línea racista, homofóbica, sexista o lo que sea. Pero fueron los primeros en hablar de estos temas en primer lugar. Podrán llorar y decir que no eran buenas representaciones, pero realmente las representaciones que traen esta generación tienen un montón de problema, con una juventud que estigmatiza no poder diferenciar una amistad entre hombres con una relación real. ¿Y por qué la gente está tan obsesionada por ser representada? La verdad, son muchos motivos. Pero el más claro y el que más reafirmas es la poca representación. Entre comillas, porque ya las series de caricaturas estaban haciendo personajes mixtos y más variado en personalidad, y más con la influencia del anime. Entonces no fue hasta que me di cuenta que estas personas no buscan una representación per se, sino algo que diga, soy yo. Me gustaría haber mencionado un youtuber que le acertó cuál es el problema con esta obsesión de cambiarle la etnia a los personajes para sentirse más inclusivo, y es que tienen una idea muy errónea de lo que es la inclusión. Un personaje sea de color o género no tiene por qué representarte porque no eres tú, es un personaje autónomo que tiene un fin más narrativo y que puedes empatizar con él. Que un personaje sea marrón no significa que automáticamente debas sentirte identificado con él. De hecho, lo veo muy racista y un mensaje muy negativo por mantener una división racial. La inclusión es algo más simbólico, aunque también puede tener un propósito más narrativo, depende cómo lo enfoques. La inclusión como concepto debe ser tomado como una manera de darle variedad a tu obra, y no estás obligado a seguirla, ya que esto debe ser más iniciativa de uno de los deseos de otros. Es lógico que la diversidad atrae público porque es algo que llama más la atención. Sonará contradictorio, pero los humanos son más superficiales de lo que pensamos. Y más si eres mexicano, y ves un personaje como Speedy González. Es curioso cómo un personaje se hizo con intenciones de ofender a un grupo de personas a ser el personaje más icónico de Latinoamérica. Creo que es muy obvio porque, y no es porque seamos unos masoquistas como los ofendidos quieren plantear en sus hilos de Twitter. Lo que pasa es que Speedy, al ser un mexicano muy estereotipado, tiene muchos elementos de la cultura mexicana. No es una cultura perfecta, pero es mi cultura, aunque no soy mexicano. Y es curioso cómo Latán está tan orgulloso de sus raíces que una película como Las locuras del emperador es la más querida a pesar de tener humor gringo. Lógicamente no todas las cosas que se hacen para Latán llega a encantar, aún así, me sorprende que cosas que pueden ser ofensivas cause gracia o incluso nos sintamos representados de alguna manera. Si bien Speedy González no era tan ofensivo, incluso para su tiempo había más crítica por los otros ratones que sí representaban algo más negativo, pero la misma comunidad mexicana defendió que este personaje no debiera ser borrado de la historia ni menos cancelado por sus cortos por el racismo de los gringos.
y es porque el personaje sin querer por los creadores fue muy significativo para la misma cultura. Esto también le pasó de alguna manera a Ben 10. Siendo que no es un personaje latino, pero la gente de aquí le tenía más aprecio que otros continentes hasta el punto de entrenar su película primero en Latam. Y eso es de considerarlo, siendo que no somos precisamente países que generen mucha recaudación para los estudios de América, pero Ben 10 tuvo un gran impacto que incluso una tesis pedagógica la respalda. Ben 10, al igual que los otros ejemplos, es un personaje pensado para representar un niño. Si bien puedes decir que el personaje es irritante e irresponsable, pues sí es un niño. Cuando se hace una caricatura o cualquier otra cosa se debe hacer un estudio demográfico para ver qué público va a llamarle la atención. Es por eso que pusieron las restricciones de edad. Antes no se tomaba mucho en consideración eso, ya que los tiempos eran diferentes y que, bueno, los padres no prestaban mucha atención a lo que veía la juventud, pero no fue con los años que fueron más exigentes con el contenido que ven, y el resultado de ello fue las censuras. La censura, una palabra que en nuestro tiempo golpea con mucha fuerza por el tema de que si no es debidamente correcto lo mejor es no mostrarlo. La censura no es completamente mala, hay cosas que no deberían exponerse los niños y otros casos que por un suceso social, aún no deben ser mostradas. Pero hay casos que son meramente injustos por razones ideológicas, pero la más preocupante es en cuanto quieren seguir infantilizando a la audiencia, y esa es la censura en el contenido para mayores de más 18. Díganme ustedes, ¿el GTA V debía censurar palabras racistas para un público mayor de edad que ya sabe diferenciar la realidad con la ficción, en un juego donde precisamente les daba igual mostrar violencia? Bueno chicos, yo creo que con esto hice más que entender en mi punto. Podría haberme extendido más, pero la verdad ya no tengo mucho que decir, así que, esto fue todo. Nos vemos con otra cosa. Que tengan buenas noches.